Bien, podemos ir comenzando entonces. Parece que estamos ya transmitiendo, parece que está esto de forma correcta. Vamos a comenzar. No sé, por ahí faltaría que se reportara eh, Rafaela. Esperemos que ya esté por ahí. Ok, entonces Rafaela parece que tampoco puede entrar. Vamos a ver si le podemos mandar otra vez el link, porque regularmente listo. Ya le he mandado el link de ya le mandé el link de la página, a ver si puede entrar. Esperamos un poquito nada más. Y la esperamos un poco a ver si ya pudiera estar. Tenemos ya a Mayra y tenemos a Rosy. Nos falta. Aquí me dice que hay 4 personas conectadas. A ver si ya fuera Rafaela, si se nos puede reportar por el. Ok, parece que ya está. Entonces ya podemos comenzar. Bien, el día de hoy vamos a hablar de nuestra unidad 3, que es del comportamiento humano en las organizaciones, y vamos a hablar de los factores humanos que permiten que forman parte de toda organización, de los cuales no nos podemos excluir, están presentes de una forma u otra. Entonces, vamos a comenzar y pues vamos a comenzar con esta unidad 3 que decíamos del comportamiento humano en las organizaciones. De manera que vamos a partir de la idea de las diferencias individuales y personalidad. Cuando hablamos de diferencias individuales y personalidad, estamos hablando de factores que de alguna manera hacen que de alguna manera hacen posible el que los seres humanos podamos interactuar, pero siempre lo hacemos desde nuestra individualidad. Y entonces estas diferencias individuales marcan tendencias o marcan de alguna manera la forma como los sujetos estamos dentro de una empresa. De tal manera que las diferencias individuales y la personalidad van a jugar un papel concreto, un papel preciso dentro de lo que nosotros consideramos dentro de lo que nosotros consideramos Y la el personalidad desarrollo van a en las jugar un papel empresas. concreto, un papel preciso.
Y entonces nuestro punto de partida será plantear, se movió aquí esta diapositiva, la vamos a corregir porque no se ve correctamente, no se ve completa. Y pues necesitamos que se vea completa. Creo que en la presentación original sí se ve completa. Queremos que se vea completa como la teníamos anteriormente. Y ¿dónde está? Ah, caray, no sé cómo la moché. Pero sí sé que la versión que les mandé aquí debe de estar. Está la versión completa de esa diapositiva, que de alguna manera ahí falló por andarle poniendo diseño. Bueno, pero ya la tenemos aquí y vamos a partir de esta primera idea de quién es el ser humano para las organizaciones. Es decir, para las organizaciones el ser humano ha sufrido diferentes formas de cómo ha sido visto dentro de las organizaciones. Y en la administración científica, recuerdan ustedes que hablamos de teorías anteriores de la psicología en las cuales planteamos cómo se fue creando la construcción de la participación científica de los seres humanos en las empresas. Y entonces hablábamos de la administración científica. En la administración científica el concepto de persona se reducía al homo economicus. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas responden exclusivamente a sus motivos salariales y o económicos. Es decir, una persona colabora contigo única y exclusivamente porque tiene un motivo que es ganar dinero. Así lo ve la administración científica. Luego, la teoría de las relaciones humanas vio al hombre como un homo social. Cuando hablamos de un homo social, entonces hablamos de que las personas actúan por necesidades sociales y por estar junto a otras personas. Es decir, las relaciones sociales son las que en realidad van a diseñar, mover, modificar la manera como un sujeto está respondiendo al medio ambiente. En la teoría estructuralista se planteó la idea de un hombre organizacional. La idea de un hombre organizacional pues plantea la idea de personas que desempeñan diferentes funciones en distintas organizaciones. El hombre administrativo, la teoría conductista, aquí las personas procesan información y toman decisiones. El hombre complejo, en la teoría de las contingencias, que plantea que las personas son sistemas complejos de valores, percepciones, características y necesidades que operan con la finalidad de mantener su equilibrio dentro de las demandas que imponen las fuerzas del entorno. ¿Qué quiere decir esta última definición del hombre complejo? Pues sería como la teoría más admitida actualmente, es decir, no partimos de la idea de descartar que el hombre trabaja por dinero, pero tampoco partimos de la idea de descartar que el hombre tiene motivos sociales y también que tiene cierto condicionamiento basado en las características de la organización y también pues que el hombre trabaja porque de acuerdo a la información que tiene toma decisiones. Todo esto junto pues es la teoría del hombre complejo, es decir, sistema de valores y percepciones que operan con la finalidad de mantener un equilibrio interno ante las demandas que les imponen las fuerzas del entorno. Y entonces, de acuerdo a los departamentos de recursos humanos, ¿cómo ha sido visto el hombre? Bueno, el hombre cuando se hablaba de departamentos de personal, cuando se habla de departamentos de personal, que eso alude a una teoría administrativa concreta, el hombre se ve como un costo, es decir, como un sueldo a pagar, como algo que la empresa le cuesta. Cuando hablamos del Departamento de Relaciones Industriales,
En los departamentos de relaciones industriales, que esto alude a otra teoría concreta, se ve a los hombres como personas como restricciones. En los departamentos de recursos humanos, que esto es anterior a lo actual, se les da a las personas como activos, es decir, como recursos. Recuerden estas definiciones clásicas de la empresa, donde se le dividía a la empresa en recursos materiales, recursos materiales, recursos financieros y recursos humanos. Actualmente la teoría de la administración ya no habla de recursos humanos, sino de equipos de administración de personas, desarrollo organizacional, etcétera, donde el planteamiento va más en el sentido de personas como capital humano. Entonces, actualmente las personas se les considera, bueno, de hecho todavía aquí falta otra para plantearnos algo más actual, se le consideraría talento humano al ser humano, es decir, como que las personas ponen un talento especial que se lo desarrollan o lo echan a andar dentro de la empresa, y esa es como la visión de los recursos humanos. ¿Cuáles son los principios básicos de la teoría actual sobre el desarrollo del comportamiento en las personas en las empresas? Bueno, partimos de que las personas tienen capacidades diferentes. De ahí viene la teoría del capital humano. Porque el que tengas trabajadores, el mismo número de trabajadores en cuanto a seres humanos, no quiere decir que tengas que estos trabajadores sean en realidad iguales a otros trabajadores. Quiere decir que si tú tienes trabajadores cada trabajador tiene una capacidad diferente. Aunque tengan la misma preparación, aunque tengan el mismo perfil, la misma edad, etcétera, van a tener capacidades diferentes. Del mismo modo, cada persona que trabaja en una empresa, en una organización, tiene necesidades diferentes, y desde esas necesidades diferentes trata de satisfacerlas. Es decir, cada persona en una empresa también trabaja de acuerdo a sus necesidades. También otro principio básico sería: las personas piensan en el futuro y eligen su comportamiento, es decir, mucho de su comportamiento es una elección. Cuando nosotros vemos el comportamiento de un trabajador o de una persona en general, porque esto puede aplicar a las personas en general, no estamos viendo su intencionalidad, porque a veces actos que nos parezcan irracionales están obedeciendo una conducta futura, es decir, muchas personas en su conducta concreta del presente están aplicando intereses que son a futuro. También otro principio: las personas perciben su ambiente en función de necesidades y experiencias pasadas, es decir, no actúan de acuerdo a el ambiente en sí, sino están actuando de acuerdo a lo que han vivido anteriormente. Las personas reaccionan de forma emocional, también es algo que hay que tener muy en cuenta. La emoción cuenta, y a veces la emoción hace que la racionalidad se apague y que se tomen decisiones erráticas sin que estas decisiones sean muy pensadas o sean muy adecuadas. Más bien se hacen desde una lógica en la cual la persona no está viendo más allá, porque la emoción le nubla de alguna manera, y al nublarle la emoción deja fuera toda esa parte que pudiera ser muy útil, que es la racionalidad. Y por último, los comportamientos y las actitudes son provocados por muchos factores. Dos de estos factores es, cambiar uno o varios factores puede ayudar, y restringir las alternativas de la conducta individual es también otra cosa que tendríamos que tener en cuenta cuando trabajamos con personas en las organizaciones. O sea, cambiamos factores, cambia la persona. Restringimos alternativas de conducta, entonces también cambia la persona. Es decir, no queremos que alguien a lo mejor cometa un ilícito en la empresa
reducimos las posibilidades de que eso suceda. No porque creamos de entrada que la gente que trabaja con nosotros es deshonesta, pero mientras más posibilidades tenemos de que eso suceda, mientras menos sistemas de control tengamos para que eso suceda, dadas las necesidades, dada la emoción, dadas las variables que hemos hablado, puede que suceda. Entonces tenemos que reducirlo. Bien, si hemos dicho lo anterior, pasemos a lo siguiente para entender a las personas dentro de las empresas. Las personas, ¿qué aportan a las empresas? Bueno, primero aportan sus aptitudes y aportan su habilidad. Aquí hay una diferencia que tenemos que establecer. Una cosa es la aptitud y otra cosa es la habilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de aptitud, hablamos de una predisposición natural para determinada actividad o tarea. Y la habilidad es la capacidad adquirida para realizar determinada actividad o tarea. Por ejemplo, podemos tener una predisposición natural de una persona hacia las actividades físicas y hacia una apreciación del espacio, digamos, ¿cómo decirlo?, geométrico, el espacio equilibrado, etcétera. Es decir, una persona que ve que su percepción visoespacial es geométrica, entonces tiene idea de cómo acomodar cosas, ¿no? Pero la habilidad de esto sería cómo acomodar productos en un anaquel, por ejemplo. Y entonces, tiene la predisposición física, es más fácil que desarrolle la habilidad. No tiene la predisposición física, es muy difícil que desarrolle la habilidad. Por ejemplo, si se tiene la aptitud para actividades físico-atléticas, se puede andar en bicicleta, se ejercita, etcétera, puede desarrollar una habilidad concreta. Si no tiene la aptitud, es muy difícil que se desarrolle la habilidad. Regularmente esto lo tenemos que tomar en cuenta los departamentos de recursos humanos, porque cuando una persona ingresa a nuestra empresa, tenemos que ver qué aptitudes tiene, y a partir de las aptitudes sabemos que van a desarrollar las habilidades que necesitamos que se desarrollen en la empresa. Y entonces, por ejemplo, la aptitud existe sin práctica previa, sin capacitación y sin aprendizaje. Es decir, lo podemos detectar en cualquier prueba que existe esa aptitud. Puede ser evaluada por medio de las pruebas que conocemos. Se convierte en habilidad por medio de la práctica o la capacitación. Es una predisposición general específica para el perfeccionamiento en el trabajo y permite encaminarse hacia determinado puesto. Es un estado latente del comportamiento. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de una aptitud. Es decir, es algo que la persona, por su biografía, por su lugar de donde nació, por sus actividades previas, desarrolló aptitudes. Mientras que la habilidad pues surge después de la capacitación. Es evaluado con base al rendimiento en el trabajo. Permite diagnosticar el presente y mostrar capacidades hacia el actual del individuo. Es resultado de la aptitud social que es ejercitada y capacitada. Es la disposición general o específica para el trabajo. Permite la colocación inmediata en determinado puesto. Y es un estado actual y real del comportamiento. De manera tal que si tú vas a contratar a alguien y tienes, por un lado, una persona con aptitudes adecuadas a lo que quieres desarrollar en tu empresa, es bueno. Pero si aparte de esas aptitudes ya tiene las habilidades desarrolladas, es mucho mejor. Pero si no tiene la aptitud, es muy difícil que desarrolle las habilidades. Es decir, si tú vas a contratar alguien para, no sé, cajero, se me ocurre, no sé por qué se me ocurre cajero, pero no es una persona que tenga la aptitud del orden, es muy difícil que tenga que desarrolle habilidad para organizar una caja, donde todo tiene que cuadrar. Si tú tienes una persona que tiene aptitud, por ejemplo, física, es muy ligero, se sabe trasladar, se sabe ubicar fácilmente, una dirección la capta, es más fácil que desarrolle la habilidad de repartidor. Pero si una persona se pierde hasta dentro de su casa,
pues no va a desarrollar la habilidad, porque la habilidad no se desarrolla si no es a partir de que haya una aptitud. Entonces, para desarrollar una habilidad necesitamos una aptitud. Perdón. Bien, continuamos. Y entonces, algunas personas están dotadas de habilidades, competencias y tienen su éxito personal y profesional. Otras tienen deficiencias y dificultades para realizar su trabajo en la organización. ¿Qué decimos con esto? Que hay diferencias. O sea, hay personas que, por ejemplo, si nosotros decimos contador, abogado, etcétera, no quiere decir que cualquier contador pueda servirte en tu empresa, no quiere decir que cualquier abogado. Las diferencias individuales son las que te van a permitir captar esa situación, porque si no estamos atentos a esas diferencias individuales, no vamos a captar qué es lo que necesitamos en cada empresa, ¿no? Y entonces lo que nosotros de alguna manera podemos estar ubicando en este sentido son esas diferencias. Entonces, ¿cuáles son las aptitudes? Las podemos clasificar en físicas y cognitivas. Las aptitudes físicas, la fuerza muscular, la resistencia cardiovascular y la calidad del movimiento. Esas son aptitudes físicas que para algunos trabajos son muy útiles, para algunos trabajos pueden ser irrelevantes. Pero, por ejemplo, fuerza física, si es un trabajo que requiere cierto movimiento, ciertas cosas, pues necesitas que la aptitud de la fuerza física esté desde antes, por ejemplo, un cargador, etcétera, ¿no? La resistencia cardiovascular, ¿cuánto tiempo puede mantener una persona cierto esfuerzo? Y la calidad del movimiento, pues es algo también importante en cuanto a su movimiento, qué tan fino es, qué tan bueno es, qué tanto lleva buenos resultados o qué tanto su movimiento es errático y provoca puede provocar más destrozos de los que en realidad tiene. O sea, por ejemplo, una persona puede ir 10 veces a la bodega y 5 veces no traer lo que necesitas. O una persona puede ir 2 veces a la bodega y rendir lo que el otro en 10 vueltas. Eso es lo que le llamamos calidad de movimiento. La aptitud cognitiva pues tiene que ver con la comprensión verbal, es decir, la capacidad para entender en el lenguaje qué te están pidiendo. 2, la habilidad cuantitativa, que esta es una habilidad que muchas personas tienen muy desarrollada, que es poder sacar una operación mentalmente de forma rápida. La capacidad de raciocinio, eso es una aptitud que también se necesita para desarrollar ciertas capacidades de trabajo. Y la visualización espacial, que esta también es bien importante, la visualización espacial, que te permite distribuir espacios, que te permite ubicar cosas, que te permite saber dónde está cada cosa con solo haberlo visto una vez y ya tienes como esa visualización espacial. Bien, esas son los 2 tipos de aptitudes. Pasemos a la personalidad. La personalidad tiene básicamente 5 dimensiones. La extroversión, es decir, qué tan sociable es una persona o no. El ajuste emocional, es decir, qué tanto es estable emocionalmente. Qué tan seguro, qué tan feliz, satisfecho, tranquilo. La afabilidad o simpatía, qué tan cordial, confiado, de buen carácter. El sentido de responsabilidad, qué tan responsable, digno de confianza, organizado, perseverante. Y la apertura e interés, qué tan curioso, imaginativo, creativo, etc. Aquí también, de acuerdo a la forma o a cómo vayas tú a contratar o a cuál es tu idea de contratación, vas a decidir qué rasgos de personalidad quieres que estén más exacerbados o menos exacerbados, ¿no? Por ejemplo, puedes querer una persona extrovertida si la labor es ventas, pero con buen ajuste emocional para que no
le afecte demasiado, pues el rechazo o las relaciones con los clientes, ¿no? Que sea afable, que genere simpatía, que aparte tenga sentido de responsabilidad y que a lo mejor en cierto punto pueda ser abierto, pero no tanto porque necesitas que la persona se acate a ciertas reglas que tú tienes dentro de tu trabajo. En la siguiente filmina, en la transmisión de YouTube, se plantea de dónde la persona obtiene su energía, es decir, cuál es lo que a la persona le hace sentir mejor. Los extrovertidos esto lo van a obtener de ser sociables, gregarios, interactivos, habla y después piensa, mientras que el introvertido piensa antes de hablar, reflexivo, concentrado, callado, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que regularmente las personas van a tener su energía de acuerdo a si son introvertidos o extrovertidos. Si nosotros queremos un almacenista, pero es introvertido, pero es extrovertido, perdón, regularmente va a estar frustrado porque pues él necesita juntarse, ser gregario, estar relacionado, etc. ¿Cómo es la actitud de la persona hacia afuera? Pues puede ser perceptivo o puede ser juicioso. Cuando es perceptivo es flexible, abierto, explorador, espontáneo. Cuando es juicioso, pues es estructurado, orientado al tiempo, decisivo, organizado. Entonces, depende de lo que necesites, depende de tu perfil de puesto. Cómo se observa e interpreta la información del mundo, puede ser sensible o puede ser intuitivo, es decir, práctico, detallista, concreto, específico, que es el sensible, responde a datos, mientras que el intuitivo ve posibilidades, ve abstracción y genera oportunidades. Entonces tienes gente que toma riesgos, los intuitivos, gente sensible que lee muy bien el tiempo y no toma riesgos innecesarios. Depende del puesto y el momento de tu empresa que vas a elegir, ¿no? Y cómo se evalúa y se toma decisión la persona, pues si es desde el pensamiento o desde el sentimiento. Ahí también depende del tipo de trabajador que vas a tener. Rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad son desde la extroversión, la adaptación emocional, la afabilidad, el sentido de responsabilidad, la apertura, lo que decíamos, los intereses, que es intereses culturales, científicos, mecánicos, a sus motivos salariales. Las aptitudes, que son aptitudes mecánicas, burocráticas, inteligencia, habilidad verbal, habilidad matemática, y las características físicas, destreza manual, audición, agudeza visual, estatura, peso, etc. De acuerdo a la combinación de todos estos rasgos, es que vas a elegir el trabajador ideal para tu empresa o vas a mover a tu personal hacia situaciones más ideales dentro de tu empresa. Si lo vemos en la siguiente gráfica, podemos ver cómo de acuerdo al tipo de trabajador, pues necesitas un tipo de personalidad. Por ejemplo, los extrovertidos y afables tienen dominio en tareas, mientras que los que tienen sentido de responsabilidad y adaptación emocional son gente motivada. Y los intereses es el aprendizaje e improvisación. Tienes que ver qué rasgos dominan para entonces desde ahí pensar cuáles quieres dentro de tu empresa, cuáles son las características que tú quieres dentro de la empresa.
Eh, entonces, si vemos el siguiente gráfico, podemos ver cómo la, el dominio de tareas más la motivación nos puede llevar a una capacitación y a generar un desempeño. El dominio de tareas y el aprendizaje por improvisación puede generar interés generado desde el interés, perdón, y nos lleva a capacitación. El asunto es distinguir qué tipo de trabajador tienes para saber cómo moverlo desde ahí. Pasemos a las competencias. Ya entendimos aptitud, ya entendimos, no sé si tengan dudas sobre el aptitud y habilidad para poder pasar a competencias. Bueno, como hay silencio, supongo que todo está entendido. Vamos a continuar. Y para hablar de las competencias, pues entonces estamos hablando que hay competencias técnicas y competencias humanas. Dentro de las competencias técnicas tenemos que para desarrollarlas necesitamos habilidades de calidad, productividad e innovación. Los cambios que ocurren en una empresa cuando se desarrollan estas habilidades son excelencia, competencia y ruptura con lo anterior. Las habilidades que entonces que la organización necesita son perfeccionismo, competitividad y creatividad. Mientras que en las habilidades humanas, en las competencias humanas, perdón, necesitamos en las personas desarrollar habilidades de confiabilidad, relaciones humanas, respeto mutuo e iniciativa personal. Este es nuestro punto de partida. Queremos que la organización proporcione a espíritu emprendedor, asociaciones, ética y responsabilidad social, que esto nos va a dar como consecuencia participación, compromiso, comportamiento ético y actitud responsable. Entonces, si vemos el siguiente gráfico, pues podemos ver cómo el conocimiento es todos los elementos, digamos, teóricos que tenemos, todos los aprendizajes cognitivos, la habilidad, todo lo que sabemos hacer, cómo podemos aplicar conocimientos, y la competencia sería cómo hacer para hacer que esto ocurra. Cómo hacer para hacer que esto ocurra y que los resultados puedan transformar el conocimiento en riqueza. Es decir, qué bueno que lo sabemos, pero que eso que sabemos se convierta en hechos. Y ahí es donde se genera el cambio, donde se genera la transformación. Es decir,
Si tenemos el conocimiento, o sea, si sabemos mucho, de nada nos sirve si no lo combinamos con la habilidad. Pero si tenemos el conocimiento, lo desarrollamos con la habilidad, pero no hacemos que esto genere cambios, no estamos desarrollando la competencia. Por otro lado, si nosotros no estamos, o sea, tenemos las habilidades nada más, no sabemos por qué, pero lo hacemos bien, pero no tenemos el conocimiento de qué estamos haciendo, tampoco vamos a desarrollar la competencia. Entonces es importante tomar en cuenta los tres factores. No podemos llegar a generar competencias si no tenemos conocimientos y menos si no tenemos habilidades. ¿Cuáles son competencias esenciales? Por ejemplo, el valor percibido por los clientes, la diferenciación de sus competidores y la capacidad de expansión. Ahí es donde nosotros podemos decir que una competencia básica para nuestra organización nos está dando resultado. Es decir, es algo que aprecian nuestros clientes, que lo ven como un cambio, que lo ven como una aportación, es algo que está generando un valor, es algo que nos diferencia de nuestros competidores y aparte nos pone en capacidad de expansión. Entonces, para construir competencias organizacionales debe aumentarse el conocimiento, las habilidades y las capacidades de las personas para crear una cultura de aprendizaje mediante las siguientes acciones. 1. Seleccionar candidatos que tengan gran potencial para aprender. 2. Lo cual sugiere estudios previos, etc. La selección de candidatos entonces es básica. 2. Promover la rotación de puestos. 3. Admitir y ascender a personas que tengan capacidad para aprender. 4, que a lo mejor es lo más duro, pero que se tiene que hacer, sustituir a las personas que no están en esa dinámica de aprendizaje. 5, ayudar a elaborar programas de capacitación y desarrollo para incentivar el aprendizaje. 6, utilizar recordatorios para aprender de experiencias fallidas, es decir, aprender del error, administrar el error. No guardar el error debajo de la alfombra, sino acostumbrarnos a que el error sea una ruta de cambio. Y finalmente 7, utilizar recordatorios para aprovechar las experiencias exitosas. ¿Qué lecciones se han aprendido? ¿En qué diferencia este resultado de los anteriores? ¿Y cuál es el camino del éxito? Esto es bien importante porque a veces estos dos puntos de los que estamos hablando, el error y el éxito, es lo que menos evaluamos a veces. Porque el éxito a veces nos castigamos, nos martirizamos, lo vemos como algo negativo y el éxito lo sobrevaloramos, creemos que es natural, que para eso hemos trabajado toda la vida y no evaluamos cuáles son los aspectos que nos llevaron a ese lugar, cuáles son los aspectos que nos han permitido acceder a esas circunstancias. Como empresa, ¿cuáles son las habilidades que necesitamos? Bueno, necesitamos habilidades para liderar e influir en los otros de forma positiva para el trabajo y el logro de objetivos, habilidad para las relaciones, habilidades tecnológicas, habilidades para resolver problemas, pensamiento sistémico, comprensión del desempeño, comprensión del negocio, habilidades de negociación, habilidades para enfrentar contingencias, habilidades de consultoría. Cada una de estas constituyen habilidades que van a elevar nuestro capital humano. Y entonces, si nosotros revisamos a nuestros trabajadores de acuerdo o a los trabajadores de la empresa en la que estamos colaborando, tendríamos que distinguir qué tipo de habilidades tienen para entonces distinguir nuestra capacidad
de liderazgo que estamos teniendo. Muchas veces obviamos esa parte y no nos permitimos conocer el capital humano que tenemos a partir de la cuenta de todas estas habilidades que se mencionan. Y entonces las competencias que exigen las organizaciones en los nuevos entornos son las siguientes. ¿Qué es lo que tienes que desarrollar como ambiente de trabajo? Aprender a aprender, la comunicación y colaboración, el raciocinio creativo y la solución de problemas, el conocimiento tecnológico, el conocimiento de los negocios globales, el desarrollo del liderazgo, la autoadministración de la carrera. Todo esto tiene que generarse en un ambiente donde todo el mundo estuviera de acuerdo. Por lo mismo, el gerente de antes, pues era el jefe, centralizaba las decisiones, monopolizaba el pensamiento, era el comandante, el jefe, el autócrata. Actualmente se busca que un gerente descentralice, delegue, oriente, sea más motivador, más líder desde ahí, incentive, se procure por las personas, haga hincapié en la eficacia, se preocupe por la innovación, incremente la creatividad, se base su poder en el conocimiento y no en el puesto, se enfoque en la calidad. Bueno, Mayra sabe mucho de esto del gerente de hoy, ¿no? Que es alguien que está dentro de todas estas condiciones, ¿no? Se enfoca en la mejora continua, incentiva la participación de las personas, desarrolla el espíritu de equipo, junta el trabajo de las personas. Para nada es alguien que se preocupa por la rutina, mantiene su statu quo, se enfoca en el producto y no en el servicio, en el producto o servicio, incentiva el individualismo, se enfoca en el control de calidad, frena la participación de las personas, fomenta la competencia individual, divide el trabajo entre las personas. Eso existía antes. Los actuales jefes, los actuales encargados, pues caen más en la segunda columna. ¿Por qué? Porque ahorita las organizaciones comienzan a tener condiciones distintas que implican jefaturas distintas. Por ejemplo, tenemos cambios demográficos de la fuerza de trabajo, es decir, las variedades de edad, sexo, etnia, regiones, etcétera, genera cambios en la fuerza de trabajo. Actualmente podemos tener subdividido nuestro trabajo en diferentes lugares, colaboramos con gente a nivel regional, a veces a nivel nacional y a veces hasta a nivel internacional. Los negocios se han globalizado y muchos procesos se han internacionalizado incluso. Hay presiones competitivas porque al mismo tiempo que estás compitiendo con un productor local o un comerciante local, tienes frente a ti productores que son regionales y algunos incluso hasta globales. Y entonces se necesitan puntos de vista diferentes, se necesita aumento de la competitividad, obtención de competencia diversificada a fin de aumentar la competitividad de la organización. Con esto también se tiene mayor necesidad de diferenciación e integración de las personas para mantener un sistema viable. Bien, vamos a pasar a otro tema. Ya hablamos de las diferencias individuales y cómo esas diferencias individuales, como empresa, nuestra tarea es convertirlas en competencias que nos sirvan, es decir, aprovechar estas diferencias individuales para convertirlas en competencias. No es solamente el conocimiento de estas diferencias que hay en nuestra empresa, sino que este conocimiento se convierta en un verdadero punto de riqueza para nosotros.
¿Qué es la percepción? Bueno, la percepción es el proceso mediante el cual los individuos organizan e interpretan sus impresiones sensoriales para darle un significado al entorno. Entonces, esto es bien importante porque es en lo que trabajamos los psicólogos, todos. En general, el trabajo en la percepción es nuestra, pues ahora sí que nuestra fuente de sustento. Vamos a enfocarlo porque es nuestra materia, porque es nuestro tema. Vamos a enfocar la percepción desde la lógica de la organización. De manera tal que, como ya habíamos mencionado en otros momentos, la percepción forma parte de estos procesos básicos que el ser humano atiende como una lógica en la que el ser humano se entiende como un proceso mediante el cual los individuos seleccionan, organizan y almacenan y recuperan la información. Entonces, hablando de percepción, nosotros podemos decir que mucha de la información que nosotros manejamos o hablamos tiene que ver con cómo nosotros procesamos la información. Como decíamos ahorita, es la forma como seleccionan, organizan y almacenan y recuperan la información. En cada uno de nosotros el proceso va a ser diferente. Mi historia, mi sistema de aprendizaje, etcétera, me coloca en una situación donde yo selecciono aquella información que es importante para mí y dejo fuera aquella que no lo es. Y entonces es un proceso activo mediante el cual las personas tratan de dar sentido al mundo que les rodea. Ese proceso explica que las personas observen de forma selectiva diferentes partes del entorno y que analicen y vean a la luz de sus experiencias pasadas y evalúen lo que están experimentando en función de sus necesidades y valores. Como las necesidades y experiencias de las personas varían mucho, sus percepciones del entorno difieren. ¿Qué quiere decir esto? Pues no quiere decir otra cosa más que en la percepción la persona construye su propia realidad, es decir, selecciona de los estímulos del ambiente y les da un sentido. Al darles un sentido, da una interpretación propia de esa realidad, alejándose de la de enfrente y la del otro. Por eso esto en las organizaciones puede resultar una ventaja o puede resultar un problema. ¿Por qué? Porque este proceso activo mediante el cual las personas tratan de dar sentido al mundo que los rodea implica qué selección hago yo y qué selección haces tú de ese proceso que está frente a nosotros. ¿Cómo funciona la percepción? Bueno, hay un estímulo de entrada, te expones a información y esa información pasa por un proceso en el cual cada individuo pone una atención distinta, la sensación la califica desde un lugar distinto y entonces eso y hace una selección, es decir, selecciona una parte. No se queda no se queda fuera de, sino más bien selecciona una parte. Y entonces genera una comprensión, es decir, le da un significado y lo almacena. Este significado genera una credibilidad y esa credibilidad va a generar un cambio de actitud. Por eso en algún momento yo creo en algo porque en mi percepción le he dado un significado y desde ese significado le creo una codificación. Pensemos por ejemplo ahora en el coronavirus. Hay gente que dice, yo no creo en el COVID, no creo en la contingencia, porque no he tenido un familiar que tenga, que lo esté padeciendo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Yo solo creo en lo que tengo enfrente, en la experiencia táctil. Si yo no lo veo enfrente, entonces no lo creo. Entonces, toda la información de ahí en adelante que siga, voy a dudar de ella. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos, por ejemplo, si este fuera el caso, un trabajador que tendría que tener los hechos de cada cosa para entonces reaccionar. ¿De qué te habla esto? Un trabajador que no puede prever.
que un trabajador que solo trabaja bajo los problemas ya hechos. Cuando la información es adecuada, pues se manda a un procesamiento retardado, es decir, se queda ahí. Cuando no es aceptada desde este filtro de credibilidad que les decía anteriormente, se olvida. Y entonces la información que se queda se recupera y desde ahí se toman decisiones. Y ahí viene una estrategia de elección, es decir, qué elijo hacer, la integración de la información y genera un comportamiento resultante de la decisión. De manera que si seguimos con el ejemplo que poníamos ahorita del COVID, de esta emergencia sanitaria en la que estamos, la gente podría decir, pues no, como no le ha pasado a ningún familiar, yo no hago caso de quedarse en casa, ¿no? El problema es que si nadie hace caso, y esto es cierto, y resulta luego una emergencia sanitaria en la cual estamos todos involucrados, pues el problema es que después esto se puede volver un problema peor, porque de principio no lo quise asumir como tal. ¿Cómo funciona entonces el proceso de percepción? Primero, reconocer que experimentamos esa realidad a partir de nosotros mismos. Es decir, lo que tengo enfrente como realidad no existe. Es mi interpretación del mundo. Es mi visión del mundo. 2. Reconocer que apreciamos la realidad por medio de nuestra propia experiencia, porque lo que está afuera no existe. Es posible tener experiencia de alguna cosa antes de experimentarla. Y entonces la verdad como tal es la construcción de tu realidad y de mi realidad. Y a partir de la combinación de ambas, porque cada quien tiene una parte de esa realidad, podemos construir estas llamadas certezas o llamadas verdades, pero de otra manera, ni tú tienes la verdad ni yo tengo la verdad. Lo que tenemos ambos es una experiencia que me lleva a una interpretación. De manera tal que lo que interpretamos como real no es la realidad, sino una representación de ella. Esto se debe a 3 causas. Primero, no tienes toda la información. Los órganos son limitados y solo registran un espectro de datos y por tu experiencia. 2. Cuando la persona percibe algo, los datos obtenidos son procesados por medio de viejas programaciones. Es decir, aparte de que no consigo toda la información que llega a mí la recibo, pero la recibo desde una lógica donde solo me quedo con aquella parte que mis programaciones anteriores me permiten aceptar. No voy a ver otra cosa. Y entonces es como, por ejemplo, quien tiene una mala experiencia en la vida y todo lo que llega lo va a experimentar como tal y no va a admitir experiencias nuevas. Y 3, la persona no capta información en sí, sino representaciones a través de símbolos culturales. Y depende de cada persona esos símbolos cómo los van a interpretar. En resumen, las personas captan o experimentan no es la realidad en sí, sino su concepto, el cual está limitado por las influencias internas, emociones, experiencias anteriores y externas y culturales. Es decir, lo que captamos es una parte de realidad y tiene que ver con nuestras limitaciones y aprendizaje. Entonces, la percepción va a estar modificada por factores externos o internos que van a ejercer una profunda influencia en la percepción del individuo. ¿Cuáles son los factores que influyen? Primero están los factores de la situación, que son los elementos del contexto, en el cual se perciben los objetos, las personas o las situaciones. Cada paso puede involucrar escenarios diferentes. Una persona que viste de traje y corbata sería percibida como normal en un despacho, como alguien refinado en un bar o totalmente fuera de lugar en la playa. Es decir, mientras los elementos estén más organizados, nuestra percepción tiende a ser un poquito diferente, pero cuando nosotros esos elementos tendemos a verlos y vemos los aspectos que están fuera de, tendemos a ver entonces los elementos como diferentes, los fuera de contexto. Por eso nos llaman la atención las cuestiones que son variables, donde decimos, oye, como que vi que tal persona llegó temprano. Si nunca llega temprano, entonces estamos admitiendo que ahí hay algo. Si la persona llegara temprano regularmente,
eh, no lo notamos porque es parte del medio. Los factores de la situación entonces influyen. No es, no es lo mismo que en un medio, en un bar, que eso pasó hace años con un comediante, que en un bar un comediante eche un chiste donde todo el mundo se ríe porque está en un ambiente, digamos, íntimo, cerrado, a que ese chiste se grabe y se suba a YouTube y se vuelva público, y entonces la percepción de la gente pasó de ser algo a lo mejor chistoso, a lo mejor pasado de color, etcétera, a ser prácticamente un crimen, ¿no? Como le pasó a cierto comediante hace algunos años por un chiste que hizo de una guardería, ¿no? Entonces, la situación cuenta mucho en cómo percibimos las cosas. Factores situados en el blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que están dentro de un blanco observado. Las personas que hacen barullo llaman más la atención que las calladas. Entonces, ¿cuáles factores tomamos en cuenta en el blanco? Primero, la intensidad. Cuanto más fuerte sea el estímulo, mayor será la probabilidad de que sea percibido. Dos, el tamaño. ¿Qué quiere decir el tamaño? Pues que cuanto más grande sea el estímulo, más grande será la probabilidad de que sea percibido. El cambio. Cuanto más cambiante sea el estímulo, mayor será la probabilidad de que sea percibido. El contraste. Cuanto más contrastante sea el estímulo, mayor será la probabilidad de que sea percibido. La repetición. Cuanto más repetitivo y frecuente sea el estímulo, mayor será la probabilidad de que sea percibido. Si ustedes recuerdan, aunque a lo mejor no lo recuerdan porque son muy jóvenes todos, en los 80s, los 90s más bien, propiamente dicho, se empezó a utilizar un sistema de mercadotecnia que tenía que ver con el asunto de colocar bocinas en las afueras de los negocios, y estas bocinas, acompañados de edecanes, al principio generaban la percepción de todo el mundo, porque todo el mundo volteaba porque era algo intenso, las bocinas, la música, etcétera. Era algo grande porque se sacaban espectaculares, etcétera. Era un cambio porque no estábamos acostumbrados a eso. Contrastaba con el ambiente, pero se llegó a repetir tantas veces que ahora en el 2020 oímos música y ya no volteamos porque ya sabemos qué es, ya sabemos cuál es la situación. Si una edecán se nos acerca, ya sabemos que algo nos va a vender y entonces cerramos nuestra percepción. Entonces, lo que antes era una gran ventaja porque generaba una tensión, actualmente genera cierta saturación. Eso sucede con la percepción regularmente. Algo que en un lugar concreto resalte, sea diferente, sea grande, etcétera, va a generar un cambio, pero ese cambio va a durar poco tiempo porque cuando nos acostumbramos a la percepción, va a dejar de existir. ¿Cuáles son los factores internos? Bueno, pues son elementos psicológicos del observador que trata de explicar lo que está percibiendo. Algunos factores internos son atención, que es un factor muy importante de la percepción, porque concentra en una fracción pequeña los fenómenos que nos interesan. Dos, motivos o aspectos motivacionales, es decir, mi motivación va a hacer que observe una cosa o deje de observar otra. Por ejemplo, cuando una persona está interesada en otra, como están motivados, toman en cuenta muchísimos detalles. Cuando dejan de estar interesados en uno y otro, se les va todo. Intereses y valores. Las personas tienden a concentrarse en aquellos aspectos del mundo que están relacionados con sus intereses y valores. De manera tal que, por ejemplo, factores internos. Si ahora, por ejemplo, alguien hace, no sé, 2 semanas, el Papa dio una bendición global, las personas que tienen estos intereses y valores, lógicamente, hablamos del tema, estuvimos ahí, compartimos, etcétera, y para nosotros fue un suceso que nuestra percepción cambió la manera de vivir la contingencia, a ese grado. Sin embargo, para mi vecino, que comparte otra visión, otros valores, etcétera, a lo mejor ni se enteró del evento, o a lo mejor lo vio y lo vio sin ningún interés, o a lo mejor dijo, bueno, está interesante el discurso de este señor, pero hasta ahí. Y entonces, en resumen, los factores internos de una percepción son la atención, es decir, la disposición que tengo para ver algo,
si estoy motivado y si está dentro de mis intereses. Dicho así como muy rápidamente, cada quien percibe lo que quiere, siente ganas y está interesado en percibir. Y entonces, cuando hablamos de la percepción, haciendo un resumen, hablamos de que hay una situación donde hay oportunidad, entorno, que es el entorno de trabajo, el entorno social. Hay factores del observador, atención, motivaciones, intereses. Hay factores del blanco, la intensidad, del tamaño, etcétera, y el conjunto va a generar una percepción. ¿Cuáles son los problemas de la percepción o las distorsiones que nos llevan a generar dificultades para llegar a acuerdos porque tenemos percepciones distintas? El primer problema de la percepción es la percepción selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Las personas interpretan en forma selectiva lo que ven, de acuerdo con sus intereses, antecedentes, experiencias y actitudes. Aquí podemos hablar de cómo la persona ve lo que quiere ver y se va a quedar en esa parte y de ahí no se va a mover. Por ejemplo, ahorita que estamos todos en una lógica de trabajar desde casa, de dar clases desde casa, como es este ejercicio, si ya tu percepción selectiva, desde antes de que empezara el proceso, desde antes de dar la oportunidad, desde antes de entender que a lo mejor había algún disfrute en esto, entendiste como que eso para ti no sirve, todo lo que huela a educación en línea, a distancia, comunicación electrónica, etcétera, ya. Si tienes una interpretación de la vida que la tecnología es mala, pues igual, o sea, todo lo que venga de la tecnología es malo. Esa es, digamos, una percepción selectiva. El efecto halo. ¿Qué es el efecto halo? La tendencia general de una percepción. La persona se forma una impresión global a partir de una sola característica y así tiende a ver a los demás en base con generalización. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo en México un tiempo de polarización política, donde todo lo que huela al gobierno es malo, tiene que ver con ciertas condiciones extrañas, nos están robando, etcétera. Y si te vas al otro lado, tienes el otro grupo de personas que creen que toda crítica contra el gobierno es mala, malintencionada, viene de los corruptos, viene de los malos, etcétera. Entonces hay este efecto halo, porque por un lado están los buenos y por otro lado están los malos. Y no hay ninguna posibilidad de pensar que estos malos que son el gobierno puedan tener alguna buena intención y que estos buenos que son el antigobierno puedan tener alguna intención buena. Es decir, no lo vas a ver porque hay un efecto que se llama halo. Este efecto halo es generalizar percepciones y en generalizar percepciones todos perdemos. Esto pasa, por ejemplo, mucho en las organizaciones. El rico es malo, el pobre es flojo y hay una generalización. Entonces tengo que vigilar al trabajador porque el trabajador siempre tiende a tirar la flojera cuando no está el jefe. Y yo como trabajador creo que el jefe es malo porque es rico y al ser rico lo único que quiere es explotarme y todo lo que hace lo hace para generar un beneficio para él. 3. La proyección consiste en atribuir características propias a otra persona. Si alguien tiene ciertos rasgos de personalidad, tendemos a verlos en los demás. Es decir, todo lo que en mí no acomoda, todo lo que a mí me enoja, todo lo que a mí no quisiera ver, tiendo a ponérselo a los demás. El estereotipo, pues es un juicio de opinión sobre las personas basado en la percepción del grupo. Al cual pertenece, raza, credo, nacionalidad, etcétera. Hubo tiempos que, por ejemplo, en las empresas se decía que había que contratar a personas de tal adscripción religiosa porque las personas de tal adscripción religiosa eran personas más trabajadoras porque tenían prohibido tomar, o que tales personas eran necesariamente promiscuas, entonces no convenía tenerlas en el trabajo porque en su religión se favorecía mucho la promiscuidad. Entonces el estereotipo es pensar que si alguien en la solicitud de trabajo te dice que su preferencia es irle a la América,
pensar que te va a robar como empresa, ¿no? Ese sería un estereotipo. No correspondería a la verdad, ¿no? Bueno, por las dudas hay que cuidarse, pues, pero en realidad no sería esa la situación. 5, el efecto de contraste, que consiste en comparar una persona con otra que reúne las mismas características, aunque en distinto grado. Fulano es mejor o peor, que Mengano está más o menos capacitado que él. Es decir, si estoy comparando a las personas y me olvido de lo que hemos hablado, de capacidades, habilidades, competencias, etcétera, empiezo a generar una diferencia entre los trabajadores que no necesariamente corresponde a la realidad. ¿Qué otra cosa puede generar un elemento cognitivo que distorsiona las percepciones? Bueno, pues lo que llamamos nosotros la disonancia cognitiva. ¿Qué es una disonancia cognitiva? Cuando hay una relación disonante es cuando una persona cree que fumar es nocivo, pero continúa haciéndolo. Es decir, el trabajador sabe que es malo robar, pero igual roba. Una relación constante se presenta cuando alguien cree que fumar es nocivo, una relación consonante, una relación disonante es lo que les había dicho anteriormente. Una relación disonante es cuando una persona cree que fumar es nocivo, pero sigue haciéndolo. Una relación consonante es cuando una persona cree que fumar es nocivo y por lo tanto deja el hábito. Y una relación irrelevante se presenta cuando la persona considera que el humo es nocivo para la salud y le gusta pasear por la mañana. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es irrelevante. Cuando se presenta una relación disonante, la persona experimenta tensión y para huir del conflicto interno busca algunas de las siguientes opciones. Es decir, cuando hay una situación disonante, la persona puede, primero, reducir la disonancia cambiando sus propias convicciones para sintetizarlas y y adecuarlas a la realidad externa. Modifica su comportamiento para reducir la disonancia en relación con la realidad externa. Es decir, si fumar provoca daño, entonces trato de moverme hacia ese lugar de no fumar. También para reducir la disonancia externa se puede cambiar la realidad externa para adaptarla a las condiciones personales. La persona mantiene sus convicciones y trata de cambiar al mundo que le rodea o por lo menos su percepción del mundo. Para ello es adecuado adecuarlo a ellas. Y entonces la persona cuando reduce la disonancia cambiando la realidad externa va a decir cosas como, por ejemplo, pues sí, el cigarro me puede matar, pero también me pueden atropellar, también me puedo infartar, también me puedo morir de cualquier otra cosa. Entonces, en la imaginación cree que cambiando la realidad externa cambió el mundo. Si no puede alterar sus convicciones personales ni la realidad externa, la persona tratará de convivir con el conflicto interno y de la relación disonante o inconsciente. Es decir, si no puede alterar ni la realidad, va a decir cosas como, pues de algo nos vamos a morir. Como una especie de resignación. El fenómeno de atribución, que es otro fenómeno relacionado con la percepción, depende de tres aspectos fundamentales. Primero, el primer aspecto es la diferenciación. Ocurre si la persona presenta comportamientos diferentes en situaciones distintas. En cambio, el comportamiento usual es una reacción constante y repetida de cualquier situación. Por ejemplo, el alumno que llega tarde es perezoso e indisciplinado. El observador podría atribuir el retraso a una condición interna, si en un comportamiento habitual, o una condición externa, si el estudiante es puntual. Es decir, si el estudiante regularmente es puntual, tendemos a atribuir cosas diferentes. El consenso, si varias personas muestran la misma reacción ante un hecho similar, se presenta un comportamiento de consenso. Por ejemplo, si todos los alumnos utilizan el mismo transporte urbano
y llegan tarde, el retraso del estudiante será atribuido a un factor externo y no individual. La coherencia, el observador va a buscar que haya consistencia y coherencia en las acciones de otras personas. Es decir, la atribución es, no, es que a mí me decepcionó porque yo esperaba que hiciera tal cosa porque él dijo que era tal cosa. Y eso es un error de atribución. ¿Por qué? Porque le estoy atribuyendo al otro cosas que en realidad el otro no tiene. Los paradigmas, otro fenómeno de la percepción, son los paradigmas que están estrechamente relacionados con la percepción y la atribución, la vida de las personas y las organizaciones. El término paradigma fue introducido a la filosofía por Thomas Kuhn. Y los paradigmas pues, son comunes a toda actividad estructurada, son las reglas que rigen el comportamiento de las personas sin que éstas se den cuenta, son útiles y funcionan como filtros, se concentran en la información más importante y seleccionan lo que las personas deben de percibir del mundo, se pueden convertir en males terminales debido a la certidumbre. Los paradigmas llegan a ser la única manera de actuar y pensar, y los nuevos paradigmas generalmente son creados por personas extrañas. Los creadores de paradigmas suelen ser ajenos al nido, es decir, los nuevos paradigmas exigen una visión futurista, las personas tienen el poder de cambiar sus paradigmas y los paradigmas son estáticos. Entonces, de alguna manera los paradigmas serán como ya la estructuración de esa percepción y de esas atribuciones que nos llevan a tener ciertas reglas de vida, ciertos compromisos bien concretos que no pueden cambiar. Por ejemplo, el paradigma del orden, el paradigma de la limpieza, el paradigma de cómo se vive, los paradigmas religiosos, no se diga. Bien, finalmente las decisiones, la toma de decisiones en los grupos no se pueden clasificar en dos situaciones. Es como el aspecto final de estas diferencias individuales. Primero, las decisiones programadas, que son aquellas que se repiten, son cotidianas, están bien definidas y siguen un procedimiento establecido para resolver un problema, es decir, la forma que hemos establecido como empresa para resolver cierta situación. Y las decisiones no programadas, que son esporádicas, no cuentan con procedimiento definido para resolver un problema, se presentan cuando la organización no ha percibido una complicación y no sabe exactamente cómo reaccionar. ¿Cuál sería una teoría de la toma de decisiones? Bueno, primero la persona que toma la decisión, sea la que elige entre varias opciones de acción, es el agente que está frente a la situación. 2, los objetivos que la persona toma de la decisión. 3, las preferencias son los criterios que la toma de decisión aplica para hacer su elección. 3, la estrategia, el curso de acción que la persona toma la decisión, escoge para alcanzar los objetivos. 5, la situación está formada por las condiciones que rodean a la persona para la toma de decisión. Y 6, el resultado es la consecuencia o la resultante de una estrategia para alcanzar sus acciones. Entonces, la situación que presenta al agente racional y la interpreta de acuerdo con el conocimiento que tiene se toma una decisión sobre el conocimiento que tenemos de acontecimientos futuros, consecuencias, opciones de acción y reglas o principios que se aplican. Y finalmente, ¿cómo tomamos una decisión? Primero, a partir de una percepción, es decir, la percepción de la situación que implica un problema. Aquí es bien importante que la percepción esté bien construida y tengamos la mayor información concreta posible. Si no, podemos actuar bajo un prejuicio, una atribución, una disonancia, etc.
el análisis y la definición del problema, es decir, una vez que se tiene la percepción, hay que convertirlo en datos para construir en realidad si hay un problema o si es un asunto perceptivo. Definir objetivos, buscar las opciones de solución, evaluar y comparar estas opciones, luego elegir la opción más adecuada y por último implementar la opción que se eligió. Bien, pues en general estos son los aspectos de las características individuales y personales que se deben tomar en cuenta en la operación organizacional para todos los que ejercen la psicología organizacional sobre las características individuales de las personas en las empresas. Y pues vamos a terminar Nosotros podemos decir que mucha de la información... Terminar nuestra presentación y nos vemos en 10 minutos en el WhatsApp.